Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de representación de diagramas para tablas de frecuencias. Ya vimos el diagrama de barras, ahora vamos a ver el diagrama de líneas. Para qué sirve, cómo se hace y cuál es la función principal de este diagrama o en qué momento se utiliza este diagrama. El diagrama de líneas se compone de una serie de datos representados por unos puntos y estos puntos están unidos por segmentos iguales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. Un diagrama de líneas se suele utilizar con variables cuantitativas para ver cómo es ese comportamiento de esa variable en un transcurso del tiempo. Entonces, ¿para qué sirven las gráficas lineales? Son útiles para comparar los cambios de una información o de un dato a lo largo de un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, tu cambio de peso durante cada mes del año o tus notas durante cada periodo. Así de esta manera puedes comparar una variable y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Se representa primero con el eje de las abscisas o el eje horizontal que está representado con la letra X. Y tenemos ahí lo que vamos a ubicar son las variables de tiempo. Y en el eje Y que está representado por las ordenadas. Ahora cada variable, cada una de las componentes las vamos a dividir en segmentos iguales. En la horizontal vamos a colocar todas las variables que tengan que ver con el tiempo, ya sean los días de la semana o los meses, los años, horas, minutos o periodos, separados en segmentos iguales. Mientras que en el eje Y vamos a colocar la frecuencia también separada por segmentos iguales. Y para graficarlo simplemente vamos a colocar un punto depende de la información que esté en cada dato de cada periodo de tiempo. Es decir, ubicamos un punto que tenga que ver en cada periodo de tiempo y que esté relacionado con la misma frecuencia que representa. Y por último, lo que hacemos es unir todos estos puntos con una línea recta en el mismo orden de tiempo en que se encuentran. Y así podemos realizar lo que es un diagrama de líneas. Vamos a ver este ejemplo. El promedio de temperatura por mes durante el año. Tenemos entonces el tiempo que está representado ahora por los meses del año, los 12 meses. Y la frecuencia va a ser el promedio de temperatura que hay en cada uno de esos meses. Es decir, desde enero hasta diciembre el promedio de temperatura de cada mes. Vamos a representarlo entonces en un diagrama de líneas y ver cómo se manifiesta o cómo se puede observar y evidenciar ese cambio de temperatura. Tenemos entonces el eje horizontal y el eje vertical. El eje de las abscisas y las ordenadas. En el de las abscisas ponemos lo que son los meses, la variable de tiempo, y en el de la frecuencia, el de las ordenadas, pondremos la temperatura. No tenemos que colocarla desde cero, pues no tenemos datos que son menores a 28, entonces no es necesario colocarla desde cero hasta el número máximo. La idea es poder resumir toda esa información en una misma gráfica. Ahora, por ejemplo, en enero nos dice que hay una temperatura promedio de 32 grados. En febrero, que hay una temperatura promedio de 34. En marzo, sube una temperatura promedio de 35. En abril de 36. En mayo, baja hasta 33. En junio, sube hasta 36. En julio, baja a 35. Luego estamos en agosto, que bajó a 30 grados. En septiembre, el promedio es de 34. En octubre, el promedio de 35. En noviembre, el promedio es de 33. Y en diciembre, el promedio es de 31. Así podemos ver que es muy fácil poder ubicar estos puntos. Simplemente nos guiamos de la variable del tiempo y la frecuencia en la que se encuentra esa variable. Y ahora lo que haremos es unir estos puntos con una línea recta en el mismo orden en que están los meses. Y así podemos evidenciar los cambios que hay de temperatura. Por ejemplo, podemos decir que de enero a abril hubo un aumento de temperatura, mientras que de junio a agosto bajaba la temperatura. Así de esta manera se pueden interpretar este tipo de gráficas. Espero que esta explicación te sirva para comprender para qué sirve la gráfica lineal, cuál es su función y cómo se realiza. Te deseo éxitos.